Una joven estudiante, madre, soñadora, cuya vida fue truncada de manera brutal en un aula de clases. Hola amigos, bienvenidos a mi canal y a un nuevo episodio de Historias que valen la pena contar, donde damos voz a historias que merecen ser escuchadas. Yo soy Daniela y hoy les traigo una historia que ocurrió en Bolivia. Recuerden que cada historia tiene su propio valor y su propia lección, así que acompáñenme a ver esta historia. Camila Pacassi Sanga tenía 23 años, nació en 2001 en Covendo, una comunidad de Bolivia. Era hija de Salomé Sanga y de su padre no se encontró información. Tenía una hermana llamada Mesli Pacassi y formaban parte del pueblo indígena Mocetén. Camila en el año 2019 se convirtió en madre soltera de un niño que para la fecha ya tenía 5 años. Vivía en Caranavi, La Paz, junto a su hijo y su madre. Camila, impulsada por su madre Salomé, quien siempre les decía que estudiaran y sacaran una profesión, estaba estudiando en la Escuela Superior de Formación de Maestros Simón Bolívar. Cursaba el 4º año de la carrera de Educación Inicial en Familia Comunitaria, con el sueño de convertirse en docente al igual que su madre. Camila era descrita por sus amigos y familiares como una persona alegre, dedicada y con un profundo amor por la enseñanza. Camila en el instituto conoció a un muchacho llamado Edwin Marco Calle Huanca, de 24 años, quien también era estudiante de la institución. Siempre se la pasaba solo y tenía una conducta bastante agresiva. Edwin acosaba a Camila constantemente sin descanso, ya que tenía una obsesión por ella desde que Camila ingresó al instituto. Él se portaba muy grosero con ella, la molestaba, la violentaba constantemente, hasta que todo se puso peor cuando Edwin terminó confesándole sus sentimientos, a los que por supuesto Camila rechazó inminentemente, porque primero su prioridad siempre había sido su hijo. Y no quería una relación amorosa, y segundo, él no le gustaba, y esto hizo desatar la furia de Edwin. Debido a toda esta situación que estaba pasando, Camila llegó a plantearse dejar sus estudios, pues ya no soportaba más lo que le estaba sucediendo. Sin embargo, Camila reportó todos estos incidentes al centro de estudios del instituto, donde llamaron a Edwin y lo cuestionaron por sus actos, pero él solo dijo que no volvería a pasar, cosa que no fue así. Según las investigaciones, el 15 de octubre de 2024, Camila asistió a clases como de costumbre en la Escuela Superior de Formación de Maestros. Durante una de las sesiones, Edwin, su compañero, entró al aula y tras una discusión, la atacó con un arma blanca propinándole 39 heridas frente a sus compañeros. Durante el ataque, Edwin gritaba que la amaba, mientras sus compañeros solo grababan lo sucedido. Al intentar alguno de sus compañeros detener a Edwin, simplemente no podían porque Edwin les lanzaba. Difundieron rápidamente en redes sociales el video, generando una ola de indignación en todo el país. Las imágenes muestran los desesperados intentos de los presentes por detener al agresor y los gritos de horror en el aula. Camila fue auxiliada por una ambulancia, pero llegó al hospital de Caranavi sin signos vitales. La autopsia reveló que Camila presentaba más de una decena de heridas contundentes. Tras el ataque, Edwin fue arrestado en el lugar por las autoridades y trasladado al penal de máxima seguridad de Choncocoro, en La Paz, y se le ordenó prisión preventiva por 6 meses. Inicialmente se negó a someterse a un proceso abreviado y respondió sin arrepentimiento que lo había hecho por venganza. En medios de comunicación salió una información errónea que de hecho en algunas páginas de internet se dice que Camila y Edwin mantuvieron una relación amorosa, pero todo esto fue negado por sus familiares, amigos y compañeros. Camila solo se dedicaba a sus estudios y a su hijo, quien ahora se encuentra huérfano. Finalmente, en noviembre de 2024, Edwin Marco Calle Huanca fue sentenciado a 30 años de prisión por el FEMI de Camila, sin derecho a indulto. Edwin, ante las cámaras, siempre se mostró sin arrepentimiento, como con burla. La madre de Camila, la señora Salomé, expresó su alivio por la sentencia que le dieron a Edwin, porque al menos no quedó el caso de su hija impune. Pero siente profundo dolor porque nada le devolverá a Camila, en quien tenía todas las esperanzas puestas para un futuro mejor hacia su hijo pequeño. Y bueno amigos, así llegamos al final de la historia de hoy. La historia de Camila Pacassi es un recordatorio doloroso de la violencia que enfrentan muchas mujeres en Bolivia y en el mundo. Es un llamado a la acción para fortalecer las políticas de protección, educar en igualdad y erradicar la violencia de género desde sus raíces.
Nos vemos en un próximo videíto, amigos. Gracias por elegir ver este video entre tantos. Si esta historia te hizo reflexionar, te invito a que te suscribas, dale me gusta, comparte y comenta. Me gustaría conocer tus opiniones, siempre con respeto hacia las víctimas y sus familias. Tenemos que promover a la reflexión y sobre todo conciencia. Y recuerden, si tocan a una, nos tocan a todas. Dios los bendiga a todos y hasta la próxima. Adiós.